¿Qué onda, barrio cósmico? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Como vos sabés, se está haciendo viral una nueva película de Steven Spielberg. Steven Spielberg fue de los primeros, escucha bien lo que te voy a decir, de los primeros que empezó a revelar por medio de sus películas un intercambio entre astronautas, terrestres y extraterrestres. Una de las cosas que empezó a destacar fue precisamente la incursión de alienígenas en la sociedad, como lo podemos ver de la historia E.T., el extraterrestre. Creo que todos hemos visto esa película, todos los que tuvimos una bella infancia, no como hoy, que lastimosamente los niños no pueden vivir sin el teléfono. Ya ni siquiera juegan. Lloran porque su papá o su mamá no les da el teléfono. Entonces, eso ya es una triste historia. Imagínense hacia dónde se dirige la humanidad. Pero, en aquella película que sale en 1977, por ahí así, que se llamaba Encuentros Cercanos. Encuentros Cercanos narra una historia. Esa historia tiene tintes de muchos encuentros e intercambios extraterrestres. Usted se debe de acordar que hay un momento en donde una nave desciende y hay unos extraterrestres pequeños que empiezan a salir de la nave. Hay unos militares que empiezan a ingresar. En esa parte de la película, ¿qué estaría resaltando Steven Spielberg? Lo que Steven Spielberg estaba resaltando era el intercambio que se dio allá por el año de 1964. De un viaje ultra secreto entre astronautas terrestres y extraterrestres que estaban llegando a la Tierra para intercambiar cultura, intercambiar conocimiento, intercambiar experiencias. Hacia allá se fueron 13 astronautas. Ahí lo estaba diciendo claramente Steven Spielberg. Vamos a analizar también la segunda película. Pero antes de eso, nos vemos este próximo 21 de diciembre en la Tuneada Espiritual. Nuestro amigo Paco ha recibido la Tuneada Espiritual. ¿Qué te parece el nombre? Está curioso, está curiosito. Okay. Tú, bro, que ya la probaste, ¿qué has sentido de diferente? Pues mira, es algo curioso porque muchas personas lo pueden ver de distintas maneras realmente, pero es como, yo lo veo tal vez lo voy a decir en una frase muy sencilla y muy simple, ¿no? Las cosas cambian, punto, no hay más, y cambian para bien. Es el éxito del consultor cósmico nivel 1 o llega el consultor cósmico número 2. Si tú quieres ser algo más allá de un terapeuta, es tu momento. Uno de los primeros que experimentó la tuneada espiritual fue nuestro amigo Paco Arias. Y ojo, que él está un poco distante ante el fenómeno ovni extraterrestre, pero también tuvo sus experiencias. Y no se olvide que vamos a hacer un viaje del conocimiento místico y prohibido por tierras vikingas en Suecia. Este va a ser el primer viaje iniciático que vamos a hacer. Lo voy a llevar por diferentes rutas donde adquirí ese poder que me dio acceso al conocimiento prohibido y a su vez al encuentro y contacto y relación con extraterrestres. Ahora, continuando con la historia, Steven Spielberg empezaba a decirnos en aquella película que hubo un encuentro. Encuentro cercano le llamaba al intercambio que se da entre seres humanos y extraterrestres. Aquel planeta en donde ellos fueron se llamaba Serpo. En mi trabajo con alienígenas tengo acceso a muchos archivos de eso. Cuando empecé a ver sobre esta historia, claro, desde el punto de vista extraterrestre. Aquí quiero decirte que hay algo que va a sonar un poco fuera del orden de ideas que conocemos. Pero en el mundo alienígena está conectado por cables invisibles a la fuente del conocimiento y del saber, donde están todas las vidas pasadas, incluso vidas futuras de toda la humanidad.
así como también de todos los seres extraterrestres, de todos. Si usted supiera las batallas realmente, las que están ahora, ¿por qué es? Usted ni se lo creería. Pero bien, en ese primer extracto, cuando Steven Spielberg se reúne con un presidente, se reúne con diferentes presidentes en la Casa Blanca. Ellos le hacen la entrega a él de un documento que tenía aproximadamente 300 páginas, de un total de 2000. Entonces le entregan pequeñas facciones, o fracciones, mejor dicho, de ese relato, de un diario. Steven Spielberg lo lee y de ahí es donde él empieza a explotar el fenómeno ovni extraterrestre. Usted póngase atento por un momento. Haga memoria y se va a dar cuenta que él es el primero que empezó a insertar la vida extraterrestre, pero no desde el punto que los grises vienen, nos abducen, etcétera, etcétera. No. Sino desde el punto en donde alienígenas empiezan a insertarse en nuestro mundo, donde existe un protocolo de contacto y encuentro. Eso es lo que él comenzaba a mostrar en esa escena. Y la historia comienza de la siguiente manera. Ponga atención todo lo que le voy a comentar ahora, porque esta historia viene de acceso únicamente de mis fuentes, de mi trabajo con alienígenas, si usted quiere llamarlo así. En esa ocasión, recuerdo que entré a ese lugar donde entramos. Llego y tengo ciertos momentos para reeducarme, entender nuevos saberes y conocimientos que le son prohibidos a la mayoría de la ciudadanía o la mayoría de la población. Entre ello, empiezo a percatarme que, si bien es cierto, cae el primer alienígena de nuestra era allá por 1947, donde curiosamente 1947 se entrelaza con un hecho. 1947, del cielo cae una nave extraterrestre, o más bien algo la derriba, algo que estaba en los campos electromagnéticos de nuestro planeta, algo que tiene conciencia e inteligencia y que hoy ya está entre nosotros. Ahora, ese mismo año, de la Tierra surge una información, y son los rollos del Mar Muerto. Imagínate esto: del cielo cae tecnología, pero del inframundo, de las cuevas, del interior de la Tierra, sale conocimiento espiritual, y son los libros del Mar Muerto. ¿Casualidad? Yo no lo creo, que en el mismo año sucedieran ambas cosas. Pues bien, uno de los sobrevivientes de ese incidente pasó de 1947 a una base, a la base de Álamos, y estuvo después en Nevada. En 1952 fundan una nueva base militar, que de hecho le ponen el Área 52. La conocida el Área 51 por Población, pero existía el Área 52. El Área 51 era donde se hacía la retroingeniería y los contactos, pero el Área 52 era donde ya se perfeccionaba la tecnología que se estaba humanizando. En 1952, y por eso se llama Área 52, lo ponen en honor a este primer encuentro que se tiene entre alienígenas y seres humanos, pero un encuentro programado, un encuentro de tú a tú, no como en el pasado, que descendían aleatoriamente y esas personas pensaban que eran dioses y ya rápido a adorar. No, hoy era un encuentro consensuado. Este alienígena, que es uno de los sobrevivientes, empezó a usar su nave y empezó a contactar a los de su planeta. Se tardarían 9 meses en llegar de su planeta.
Serpo hasta aquí. Entonces ellos llegan aquí 9 meses de viaje interestelar. Ellos llegan acá y ya tienen pactado que se van a llevar a 13 astronautas. Se iban a llevar a 8 hombres y a 5 mujeres. Lo curioso de todo esto es que lo que está pactado es que estos astronautas no tienen que tener familia, no tienen que tener hijos. Entonces comienzan a hacer un reclutamiento. ¿En dónde? Efectivamente, en orfanatos. Porque en los orfanatos, obviamente la misma palabra lo dice, son huérfanos. Entonces están en la orfandad. No tienen padre, no tienen madre, no tienen nadie que reclame por ellos. Entonces los primeros astronautas interestelares son huérfanos. Entonces, al ser huérfanos, es el gobierno el que empezaba a reclutar. No existen técnicamente ellos ante el sistema. Se borraron todo su historial y se les empezó a preparar con plena conciencia de lo que iba a suceder. Tomando en cuenta que existen hasta este momento 2 programas espaciales. Uno, el militar con alienígenas, y el otro, el que iba a empezar a preparar John F. Kennedy. John F. Kennedy estaba empezando a preparar ya un viaje. Él sabía que se tenía ya la tecnología para ir a la luna. Por esa razón, con plena seguridad, él dice, nosotros iremos a la luna. Lo dice con plena razón y conciencia que Estados Unidos ya tenía tecnología. Allá por la década de 50, puesto que ya habían recogido muchísimas naves y otras habían sido obsequios que extraterrestres habrían dado a Estados Unidos, así como también a la antigua URSS, la Unión Soviética, que hoy es Rusia. Entonces, cuando se hace ese intercambio de 13 personas, estas 13 personas, como te dije, no tenían que tener vínculos ni familiares con nadie aquí en la Tierra, porque si algo pasaba, nadie iba a preguntar por ellos, nadie iba a decir dónde están, cómo están, no iban a haber protestas, manifestaciones, ni reclamos, ni preguntas, ni protestas en el Congreso, ni en nada. Entonces, al no tener familia, no tiene nadie a quien reclamar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comienza a hacerse ese protocolo de personas. Curiosamente, eligen entre las 13 personas, prácticamente personas que representaran a cada continente. Eligen los hindúes, eligen los asiáticos, eligen a latinos, eligen a los que conocemos como los gringos, eligen a diferente tipología, a los africanos, a todos. Entonces prácticamente mandaron un catálogo de todas las razas de humanos que hay en la Tierra. Eso es lo primero que empezaron a hacer. Luego van y los envían. Pero aquí viene la parte emocionante de todo esto. Porque resulta que en esas imágenes que pude ver, a veces lo puedo leer y a veces hay imágenes que uno tiene acceso. Entonces, en eso, a lo que tuve conocimiento, curiosamente, cuando hay ese intercambio, no hay ningún intérprete. Pero sí existe un aparato en los cuales habría traducción en tiempo real. Era un pequeño aparato que se colocaban acá, en el tercer ojo. Entonces era como una especie de cosita redonda, como una moneda, y esa se la colocaban todos los alienígenas y podían entender a las personas y a los humanos, y también viceversa, sin la necesidad que el humano tuviera el poder de telepatía. Podía haber exactamente el intercambio de ideas. De estos se queda un tripulante. Solo uno se quedó en la Tierra. El resto de delegaciones se regresó junto a los humanos.
Pero había una extraterrestre, una que ella sabía inglés. Entonces los astronautas ya se comunicaban con ella, porque esos aparatos de traducción, los alienígenas, se los dejaron todos a la civilización que los recogió, es decir, los militares. Hubo un intercambio de eso. De hecho, en esos archivos también tuve acceso, en los cuales los militares le regalaron un billete de $1 y le explicaba lo importante que era el dinero ahí. Entonces, uno de los regalos que le dieron los humanos fue un billete de $1, entre otras cosas para mí un poco absurdas, pero entre otras cosas, pero lo que me llamó la atención fue el dólar. Esto fue uno de los regalos que le dieron. Cuando se da todo el intercambio, proceden a subir a la nave. En los 9 meses que se van, lastimosamente mueren 3 astronautas. Esos 3 astronautas mueren por descompensación de gravedad, etcétera, etcétera. Pero ellos tenían un lugar donde estar sentado, también donde poder ejercitarse, y había la extraterrestre que era la persona en las cuales era la encargada. Les decía qué necesitaban, qué comían, etcétera, etcétera. Y bueno, ella era la que les abría dónde estaban sus alimentos. Porque los astronautas sabían de que en el planeta Serpo el alimento no era el mismo. Porque cuando le hicieron una de las autopsias al extraterrestre que había quedado para hacer el enlace entre el humano y la otra civilización, se dieron cuenta que tenía un pulmón. Se dieron cuenta que su sistema digestivo era muy pequeño y por ende los alimentos no eran tan parecidos como a los que se digerían. Entonces por eso empezaron a deducir cómo eran los alimentos. Más el extraterrestre que tenía una dieta muy estricta de comer ciertas cosas en los cuales pues el de tanto comer siempre lo mismo, al parecer su sistema digestivo pues detonó, colapsó, y eso fue lo que lo llevó a él al otro mundo. Entonces ellos ya tenían una idea de lo que sí podían comer o algo similar a lo que había allá, pero para no correr el riesgo llevaron alrededor de 100 toneladas de comida, porque el plan era estar allá 10 años. Entonces ellos pensaron en llevar toda esa cantidad de comida mientras el sistema digestivo se iba acoplando poco a poco a la nueva alimentación de allá del planeta Serpo. El viaje dura 10 años. Entonces llevan alimentos, llevan maquinaria, llevan instrumentos para medir el viento, medir la gravedad, medir todas esas cuestiones. Y entre ellas llevan un arma también. La cuestión es que suben todo eso, tardan bastantes días en llenar esa nave nodriza. Cuando ellos llenan esa nave nodriza, lo curioso de todo es que ellos decían que adentro de esa nave parecía que era un edificio hacia arriba. Habían diferentes niveles. Ellos decían que por lo menos habían calculado que habían 15 niveles, como si fuese un edificio, en donde ellos habían colocado todo lo que ellos necesitaban. En el viaje que ellos empiezan a hacer hacia el planeta Serpo, en ese trayecto, como le dije, mueren algunos de los astronautas estadounidenses. Claro, no estaba dentro del plan que murieran, pero la gente de Serpo, los alienígenas de Serpo, ellos sí sabían esa probabilidad. Entonces tenían como una especie de cámara de refrigeración. Lo curioso de esto, que en esas pantallas pude ver cómo eran estos seres de Serpo. Y sabe usted que estos seres de Serpo son muy, pero muy parecidos a E.T. el extraterrestre. Ese que hemos visto en las películas, pues era muy, pero muy parecido a él.
y medía 1 metro, ese medía 1,40 m, la estatura rango era de 1,40 m, pero el que tenía mucho más rango o más poder entre los alienígenas medía 1,20 m. Fíjate, quizás contrario a nuestra idea, que el que manda es el más fuerte y el más alto. No, ahí el de 1,20 m era el que tenía más poder y era como el capitán. La cuestión es que ellos tenían esta cámara de refrigeración porque en la mente de ellos, ¿sabes qué ocurría? Que ellos tenían una visión diferente a lo que era el cuerpo humano. Entonces ellos lo congelaban para lo que próximamente se iba a volver un verdadero terror. Un verdadero terror. Pero antes de seguir, nos vamos a ver próximamente el 1 de enero, en donde voy a hacer una técnica que canalizamos con uno de los tripulantes del 3I Atlas. Y es para manifestar. Es una manifestación asistida y una solución a tus problemas. Esto será el 1 de enero. Así que si quieres transformar tu vida, ya sabes, el 1 de enero lo puedes hacer. Y el 21 de diciembre vamos a tener las tuneadas espirituales, en donde abarcamos la economía, los lazos afectivos, traumas ancestrales, traumas de familia, desbloqueos energéticos, liberaciones, etcétera, etcétera. Mucho más. 21 de diciembre. Continuando con el relato, llega, y cuando llega exactamente al planeta Serpo, ellos cuentan que se parece muchísimo a un aeropuerto, a diferencia que no hay pistas, sino que todas las naves aterrizan en vertical. No hay un despegue horizontalmente y luego en vertical como hay en los aeropuertos. Él explica que todo lo que ellos vieron descendía del cielo y habían una especie como helipuertos y era donde descendían. Pasan los 9 meses, les avisan que van a llegar y bueno, ellos van descendiendo, descienden y cuando se posan sobre Serpo, aquí empieza una de las cosas más que me pone más en situación, porque contaba que ellos estaban nerviosos, porque ahora sí, ellos estaban vulnerables. Hubo un momento en donde hubo una especie de fricción por malos entendidos en el lenguaje o la concepción de una realidad. Entonces, les dicen que se preparen porque hay un consejo que los va a recibir, que son como los gobernantes. En aquel lado no existe un presidente, sino que hay un consejo de personas en los cuales reciben a visitantes, que en este caso los estaban recibiendo a ellos. Cuando pasan estos incidentes, se preparan para salir y les dicen que ya no van a necesitar los trajes de protección, porque los trajes que utilizaban era para regularle siempre la gravedad, porque ellos explicaban que cuando pasaban en medio de esos agujeros de gusano, la gravedad podía cambiar o la presión de la nave podía cambiar y los podía aplastar, que fue uno de los errores que le pasó a uno de los astronautas. Fue un poco imprudente a la hora de ir al sanitario y un cambio de presión hizo que su cuerpo colapsara. Entonces ellos se quitan los trajes tal cual como lo dicen, se ponen una ropa como deportiva, empieza a salir y ahí hay una delegación que los está esperando y los va a llevar hacia donde está el consejo. Mientras, pues uno de ellos le dice que observe a dónde es que van a llevar todas sus cosas. Y así es. Van llevando todas sus cosas. Estamos en el año, recordad, estamos a principios de 1960. Más o menos por esos años. Entonces, hay uno de los militares que se queda observando a dónde es que están llevando sus cosas o que no les roben nada, etcétera, etcétera. En esta situación, me da muchísima curiosidad diferentes aspectos. La manera de saludar, por ejemplo. Ellos cuentan que cuando ven al consejo,
Cuando ellos van a dar la mano, lo detienen y le dicen que no se saluda así, porque andaba muchos gérmenes, mucho de todo. Entonces habría que desintoxicarse. Entonces solo ven el consejo de mirada. Lo ven de mirada y luego lo dirigen a una cámara que les cayó como un tipo de gas. Los desinfecta, pero lo que dicen es que parecía que los mojaba, pero al mismo tiempo no los mojó. Salen y el saludo con el que se encuentran es un mudra, que es este. Entonces se saludan del mudra, los dirigen a una sala. Mientras están ahí en la sala, él expone que ahora vienen menos porque uno de sus amigos o 4 de sus amigos ya no están y no soportaron los cambios de gravedad y presión que se daban cuando se pasaba de un agujero del gusano a otro para cortar camino. Imagínate. Y aún así duró 9 meses el viaje. ¿Te puedes imaginar? La cuestión es que él quería que le ayudaran a saber dónde habían colocado los cuerpos de los restos de sus amigos. Él no entendía eso. Entonces llama a la traductora extraterrestre, para saber qué es lo que estaba diciendo, porque no entendía qué estaba diciendo. Entonces le habla en inglés y ahora sí, ella sí entiende qué está diciendo. Lo que sucedía ahí es que no entendía cómo hacer esa traducción al idioma de Serpo. No entendía. Entonces, ella más o menos le intenta decir al consejo qué sucedía. Los del consejo se quedaban viendo porque no entendían sobre eso, sobre que estaban pidiendo los cuerpos. Hacen una pequeña reunión y lo que estaban discutiendo es cómo iban a explicar que sus amigos, los restos de sus amigos, ya no pertenecían a ellos. Ahora pertenecían a los de Serpo. Y claro, ellos no habían entendido nada de eso. Ellos habían entendido que en el momento que ellos ingresan a la nave, ellos le pertenecen, todo lo que está ahí también les pertenecen y ellos se hacen cargo de eso. ¿Ok? Ellos ya habían entendido que el ser humano, cuando decesa, los restos de él los enterramos y nos deshacemos de él y hasta ahí. Ellos tenían sabido eso. Entonces ellos lo habían reciclado. Pero esa idea no existía en el mundo de nosotros del año 1960, por ahí así, comienzos del 60, no existía esa idea. Y claro, entonces ellos van a revelar lo que ha sucedido. Van a una sala y solo va el jefe de los astronautas estadounidenses. Lo sientan y le dicen de que no entienden el concepto de lo que es morir. Entonces, por eso no le podían dar explicación a lo que él daba. Y él les explica otra vez. Entonces, ellos le dicen que la vida se transforma, se reutiliza, se recicla, si puede verlo. Y cada vez más asustado porque no entiende de lo que le están diciendo. Recordad que estamos en el año 60. No entiende lo que le están diciendo todavía y él no sabe qué pensar sobre eso. Pero el próximo episodio te va a gustar más. Si querés saber más de esta historia de Steven Spielberg, cómo él empieza a adquirir esa inspiración, déjame abajo en los comentarios y vamos a hacer la segunda y la tercera parte de esto. Pero esto es un hecho real, no es ninguna fantasía, no, esto es un hecho real. Por eso Steven Spielberg se inspiró en películas alienígenas. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo.
Y este 21 de diciembre te puedes hacer la tuneada espiritual. Si estás cansado de trabajar y trabajar y ves que no avanzas y lo poquito que ahorras sale un imprevisto y se va ese dinero por otro lado. Si empiezas a repetir situaciones desde tus padres o situaciones en tu vida y estás atrapado en un bucle, pues llegó el momento de hacerte la tuneada espiritual. Si eres una persona que eres buena con los demás, pero puras cosas malas te pasan y atraes pura gente negativa, llegó la hora de transformar tu vida con una tuneada espiritual el 21 de diciembre. Tras el éxito del consultor cósmico nivel 1, o llega el consultor cósmico número 2. Si tú quieres ser algo más allá de un terapeuta, es tu momento para convertirte en un consultor cósmico, en los cuales es un método que he canalizado a través de mis experiencias trabajando con extraterrestres, observando cómo ellos se regeneraban su cuerpo, su salud, su mente, su espíritu y todos sus cuerpos emocionales y cuerpos energéticos, los cuales los he aplicado a muchísimas personas que les hemos transformado su vida. Esta profesión te va a permitir tener libertad económica, tener una libertad de tiempo y sobre todo, si tú eres de esas personas que siente que no encaja en ningún trabajo, el destino no es por ahí donde te quiere, sino que llegó el momento que tú te transformes tu vida y la de los demás, convirtiéndote en un consultor cósmico. ¿Cómo sientes? ¿Todavía sientes vibración dentro de ti? Sí, me siento como un poquito ligero, como si unas partes un poquito dormidas, otras partes con esa vibración. Ok, muy bien. ¿Y cómo sentiste cuando la esfera rosa comenzó a inundarte en el cuerpo? Ahí fue cuando empecé a sentir justamente que mi cuerpo empezaba a tener esa vibración y la vibración no la sentía como, digamos que en el cuerpo físico, como si hubiera una energía, un aura, digamos, Ujú. y la en esa parte de arriba. O sea, no como tal en la piel, sino como algo fuera de que me estuviera así vibrando. Ok, muy bien. Y de la mente, cuando bajamos a tu mente y estaban esos parches negros dentro de tu mente. Como una energía, como un cosquilleo, no sé cómo describirlo. Y cuando me dijiste que se introducía en la cabeza, a pesar de que no vi, porque veía pues todo oscuro, pero sí sentía cómo iba hacia adentro de mi mente. Es que es Lorbe, como tú sentiste esa bola de energía que estaba sobre ti Sí, y sentiste cómo se iba introduciendo. claro, Claro, lo que pasa es que esto no es una imaginación, pero recuerda que tú estás con los ojos cerrados, o sea, el orbe siempre estuvo ahí encima de ti cuando yo te estaba diciendo. Esa energía es real, no es que tú visualizas, no necesitabas hacerlo, es que esto es real.